Bueno, y por último lo que quería decir es una pequeña notita de paño ahí donde dice: carta abierta fue madrugada por Pacho O'Donnell. Examinemos un poquitito la situación, que me parece un poco inverosímil, porque Carta Abierta no es un grupo que propone funcionarios, no es un grupo que está tocando la puerta del gobierno diciendo tal tiene que ser funcionario, tal va a estar instituto. Los funcionarios que vienen, o en mi caso, el que soy, es anterior a Carta Abierta. Carta Abierta está desprendida de esta circunstancia. Entonces, en ese sentido, me parece interesante ver cómo retomar nosotros el debate sobre el instituto que se ha creado. A mí me parece un debate interesantísimo, abrió las puertas de otro debate de gran interés y de una dimensión enorme. Es el debate sobre la historia argentina. Si la ponemos a la luz de lo que puso Pepe Matela, sale perfectamente ese debate, porque la Argentina se movió entre todos esos tipos de capitalismo: el capitalismo informal, el capitalismo de Rosas, que era un capitalismo un poco deficiente, el capitalismo que viene después, un poquito más serio que el de Rosas, pero todo eso envuelto. Se puede salir la historia argentina de lo de Pepe Matela, pero no sale tan simplemente, porque la batalla de Caseros cortó en dos la historia del país, después vinieron otras batallas, después vinieron los grandes movimientos populares del siglo XX. Todos esos movimientos y todos los momentos políticos que vivió el país, todos tuvieron derechos, y se parece esto un poco al problema de la definición sobre el destino de una vida humana. Todos tuvieron derechos sobre el pasado, todos escribieron la historia del pasado, todos la reescribieron. Y lo de Rosas fue fascinante, y muy fascinante, porque efectivamente es un personaje de una gran fascinación. Rosas es tan fascinante como Bolívar, y me atrevo a decir que es tanto más fascinante que San Martín, por razones muy claras. San Martín fue un gran jefe militar que se inhibió de lo político con una admirable austeridad, y cuando tuvo que residir en esa extraña residencia exilar en Europa, su posición conservadora sobre los acontecimientos europeos también fue modesta, moderada. No le gustaban las barricadas de París, se fue a Boulogne-sur-Mer, tuvo una actitud de fuerte compromiso con lo que pensaba que era el gobierno de Rosas, señalado por un hecho que hoy es señalable por todos nosotros: la batalla de Obligado. No tuvo ni la exuberancia de Bolívar ni la exuberancia de Rosas, que están entre cierto barroquismo, cierto romanticismo. El exilio de Rosas es un exilio también de mucha austeridad, de muchísima austeridad. Hay obras de teatro, hay grandes consideraciones de antirrosistas sobre el exilio de Rosas. Está la gran novela de Andrés Rivera, El Farmer. Se convierte en Inglaterra en un chacarero argentino, pero medita sobre la humanidad, y su meditación es de un ultra reaccionarismo, porque él ya ve la Comuna de París, él ya ve al marxismo, él ya ve al comunismo. Él escribe sobre todas esas cosas con la precisión de todos los anticomunismos del siglo XX. Es un personaje muy moderno, por eso nos atañe absolutamente Rosas. Entonces, su fascinación en el gobierno también provocó el Facundo de Sarmiento. Sarmiento lo miró de frente a Rosas, pero también le cambió nombre, le puso Doctor Francia, fue el gobernante del Paraguay, le puso Facundo, no le puso Rosas a su libro, pero era sobre Rosas, que él le decía hipóstasis, era hablar de uno para hablar del otro, poner el rostro del otro en lo que él quería decir. Por lo tanto, esa figura es tan fascinante que aún nos debemos un debate sobre eso. Yo creo que esta época tiene que construir mejores textos, muchos mejores que los que hubo, mejores que los del revisionismo histórico. Por eso quiero decir, lo digo con respeto a Pacho, con absoluto respeto a Pacho, que creo que con él hay una discusión. Pacho es un caballero, esto sonará antiguo, es un caballero Pacho. Yo no estoy de acuerdo con sus exposiciones, puedo no estar de acuerdo con su trayectoria política, estoy de acuerdo con que es un caballero. Permítanme decirlo porque lo conozco, viene acá presenta sus libros, lo conozco de antes, y yo creo que tenemos que ser caballeros también. Me perdonarán si soy antiguo en esto. Entonces hay con él una discusión. Apoyamos el mismo gobierno y creo que hay una discusión posible con él. Como digo, es un caballero, Pacho. Creo que ponerle revisionismo histórico no era correcto. La figura de Dorrego me parece, sí, importantísima. Imagínense la Buenos Aires de 1828, después del fusilamiento en Navarro, que
que fue un hecho que cortó la sociedad argentina, esa pacata sociedad, que de casi una ciudad que una factoría, como decía Jorge Abelardo Ramos, y Rosas entra a la cabeza del cortejo, a la cabeza del cortejo de Dorrego. O sea, son grandes escenas de la historia argentina. Hay un cuadro pintado que los viejos nacionalistas tienen en sus casas y que formó generaciones de militantes, concretamente la generación de militantes montoneros. Por eso también esta época esta época todavía no tiene ese texto. Yo no creo que tenga ese texto. El Instituto Dorrego para mí puede favorecer que lo tenga, puede no salir de ahí también, pero no solo no me asusta la discusión, sino que no me parece bien el modo en que se lo ataca. Por eso me refiero al ataque de paño y la madrugada una carta abierta. ¿Quién de aquí querría crear un Instituto Dorrego? Ninguno. Eso era para Pacho O'Donnell. Es correcto que lo haga Pacho, es correcto, hasta diría yo, que venga acá a discutir. Si pudimos discutir todas estas cosas que se discutió hoy, ¿por qué no discutir las fórmulas posibles de una reescritura de la historia argentina? Por supuesto, evitando las torpes defensas de un academicismo, no la academia, porque la gran academia yo la respeto absolutamente, aún no siendo parte de ella, pero no esa academia que bien señalaba María Pía López en un artículo hace 2 días, muy recomendable, que es la que inventó puntajes, incentivos, son todas cosas de la globalización más torpe. Escribir un texto, un gran texto desde la academia hoy es cada vez más difícil, es escribir con estipulaciones, con pautas, con puntajes, en fin, son todas referatos en una institución de hace 20 años. La Universidad Argentina era mucho mejor cuando no había referatos que ahora, que hay referatos. Entonces esa es toda una situación que hay que examinar, porque este debate nos lleva a examinar y a recrear la vida académica también. Si no se discute aquí, dudo que en la propia universidad puede haber una discusión de alto nivel sobre la reconstrucción de la vida académica. El revisionismo histórico dio grandes textos, grandiosos textos. Ernesto Palacios es un gran texto. Ahora es un hispanista católico. Yo no soy un hispanista católico, más bien me molesta el hispanismo católico, pero la vida de Palacios es una vida dramática. Fue un urigurista que después rechazó el urigurismo. El rosismo es el urigurismo en gran medida. Entonces la reivindicación de Rosas, con la enorme fascinación que tiene, muchos los compararon con Felipe II, con Luis XI, con Luis XIV, es perfectamente comparable. Y al mismo tiempo los problemas económicos del saladerismo, del modo en que fue uno de los grandes terratenientes argentinos, el modo en que organizó una policía política, lo hizo un personaje apto para ser reinterpretado por los fascismos del siglo XX, eso no cabe la menor duda. Entonces también es un compromiso Rosas. Fue reinterpretado por el golpe del 30. El nombre de Rosas es el nombre del golpe del 30 también. Son todas cosas que las digo al pasar, se pueden fundamentar, sería bueno fundamentarlas, y sería bueno que haya otro tipo de revisionismo, pero aceptando que no hay ninguna historia que no tenga un revisionismo. No solo no tiene que asustar ese nombre, sino que puede haber sido un error ponerle revisionismo histórico al instituto si se quería evocar la producción bibliográfica enorme que hay de revisionistas históricos, que están liberales, no liberales, hispanistas, no hispanistas, y la reciente izquierda nacional del último medio siglo, donde luce el libro de Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, que es el que mostró Chávez hace 2 días. Por eso la cuestión tiene tanta actualidad. Ese libro es el más importante libro de Jorge Abelardo Ramos, un libro de enorme jerarquía, con la vibrante prosa de Ramos, binario, incluso lo afecta a Bolívar, porque Bolívar, según Ramos, quería la nación latinoamericana, pero se contentó con fundar una republiqueta llamada con su nombre, Bolivia. Bueno, eso dice Ramos en ese libro. No dice cosas muy diferentes al Perín, por eso también es un error grave, me parece a mí. Este grupo tiene que saber que son errores graves si se desprecia la gran escritura del Perín Dongui. Yo no estoy de acuerdo con sus conclusiones, pero la Argentina precisa grandes escrituras, cualquier revisionismo no. Alperín Dongui también hace un revisionismo, se equivoca Norberto, nuestro gran amigo, no es mitrista Alperín Dongui, dice que la historia social es mitrista, no. En una nación para el desierto, Alperín Dongui, que sin duda no es peronista, eso no se puede reprochar, siempre lo dijo, él dice que Mitre es un antecedente del peronismo, o sea, le enchufa a Mitre el peronismo, entonces mitrista no es, él no le gusta el peronismo y mucho Mitre tampoco le gusta. Él hace otra cosa, bajo la inspiración de la historiografía francesa, escribe sobre el tiempo, y el revisionismo
quizás Ramos un poco llegó a eso, no llegó a escribir sobre el tiempo. Es decir, la escritura se desespera por recrear el tiempo pasado de la historia. Entonces, no el revisionismo, pero no con cualquier escritura y no cualquier revisionismo, porque toda historia está siempre bajo revisión. Este momento político de Argentina precisa otros revisionismos, así como precisa discutir lo del aborto y a cómo llamamos a esto que bien planteó Esbatella, todos estos capitalismos que se entrelazan en una única masa de poder en todo el universo y en el mundo y puede generar guerra, se puede examinar a la luz de reflexiones, profundización de los análisis, apoyo a las medidas del gobierno y al mismo tiempo discutir con muchas de esas medidas. Porque se quiere reemplazar un funcionario, porque se quiere ser funcionario, me parece que no es por eso se equivoca Pañi. Nadie madrugó a carta abierta, porque se quiere que haya una historia mejor, una felicidad colectiva mejor y reparto de las riquezas en condiciones donde un país pueda decir qué tipo de justicia colectiva está desarrollando en todo su territorio y para toda su población. Por eso reescribir la historia con alto nivel, con mejores historiadores, con historiadores que debatan, con este instituto, desde este instituto, a través de este instituto o rebatiendo lo que diga este instituto. Eso va a tener que pasar, va a tener que pasar porque ya está pasando y no podemos dejar que este debate se lo tome solamente como un debate contra divulgadores. Yo no estoy de acuerdo en atacar a los divulgadores. Bien dice Pacho Donel, Félix Luna fue un gran divulgador, y no solo eso, pero como divulgador fue un gran divulgador. Y cuando Félix Luna describe, por ejemplo, el ataque a las iglesias, se puede cotejar el incendio a las iglesias, se puede cotejar qué escribe Alperín Dongui en su larga agonía del peronismo y qué escribe Félix Luna, el divulgador, sobre el incendio a las iglesias, episodio que también dividió a la sociedad argentina y cuyos recuerdos continúan hasta hoy. Y es mucho mejor Félix Luna que Alperín Dongui, pero uno puede ver caso por caso, sin trazar una línea divisoria tajante entre historiadores supuestamente mitristas y antimitristas, rosistas y antirrosistas, porque se trata de reescribir otra vez con la formidable documentación que hay. Sin documentación no se puede escribir, pero al mismo tiempo sin grandes visiones sobre la escritura tampoco se puede escribir. Voy a poner un último ejemplo. Hay un debate entre Mitre y Vicente Fidel López fundamental, que todo el mundo creyó que había ganado Mitre, historia con documentos, científica, San Martín aquí, Bolívar acá. Es el origen de la denostación de Bolívar en Argentina. Eso se inicia con la historia de San Martín de Mitre, que ve claramente Mitre que si se encumbra a Bolívar se desmerecía a San Martín. Por eso lo trata de autócrata, de tirano, monócrata le dice a Bolívar, y explica a Guayaquil como una fuerte crítica de San Martín a la monocracia de Bolívar. Bueno, Vicente Fidel López es más oligarca que Mitre, lo quería Artigas menos que Mitre, es más porteñista que Mitre. Todo lo peor que se le dijo a Mitre, Vicente Fidel López es peor. Pero hay que decir una cosa, como escritor es mucho mejor y tiene una enorme virtud. Dice, me interesa la historia como tragedia, me interesa la historia oral, me interesa escribir la historia como la escuché en mi familia. ¿Cuál era su familia? Era el hijo del escritor del himno, había pasado la historia argentina por ahí. Hoy Ricardo Rojas, cuando escribió su historia de la literatura argentina, dijo, oye, esta polémica la ganó Mitre por varios cuerpos, ya hay historia científica, la otra son la de los novelistas. No es así. Hoy la historia de Vicente Fidel López es la historia que hace todo buen historiador. Entonces, ¿qué debemos decir de eso? Si somos revisionistas como Pacho, Vicente Fidel López no cuenta. Si somos revisionistas esquemáticos, Vicente Fidel López no cuenta. Si sabemos superar esquematismos que no le hacen bien hoy a este momento a la discusión del país, el estilo de Vicente Fidel López puede estar en los mejores historiadores de la izquierda, latinoamericanistas, está en el mejor Ramos. Esa es la situación que veo yo. Es tan interesante esta situación como todo lo que escuchamos aquí en relación a cómo pensar la historia, cómo se cruzan los hilos, cómo recibir las herencias de las izquierdas, de los grandes conservadores que escribieron grandes historias, cómo rever el caso de Mitre y fundamentalmente cómo discutir mejor con el diario La Nación, que hoy tiene grandes escritores cuyas ironías y púas contra carta abierta están dirigidas muy apropiadamente, porque nos están diciendo, hablen. Nos están confiriendo también una gran responsabilidad y no hay muchos grupos políticos en Argentina que puedan asumir plenamente esta responsabilidad. Esto quería decir.
Gracias, Sebastián.